Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa de Pedagógicos, una extensión de su noticiero favorito Notigógico, que vimos en una emisión pasada. Aquí es donde ampliamos sobre temas de interés en investigación científica. Hoy tenemos a un invitado especial, el cual estará compartiendo su conocimiento con nosotros en cómo se lleva a cabo un proyecto de investigación de manera adecuada. Bienvenido, profesor Luis Antonio Medina. Comenzaremos con un interrogante inicial. ¿Cuáles son los primeros pasos a tener en cuenta para llevar a cabo una investigación científica? Buenas noches, mi estimado Luis Alfonso. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. El proceso de investigación científica, como nos lo cuenta José Supo, nace a partir de un deseo cognoscitivo, a partir de un vacío de conocimiento. Es una necesidad de conocer algo, es una intención. Y a esta intención o deseo también se le conoce como propósito de investigación. El propósito de investigación es la intersección entre la línea de investigación y el nivel investigativo. Quiere decir que con el propósito ya se está definiendo la línea de investigación a seguir y el nivel de investigación que se va a aplicar. La línea de investigación hace referencia a ese campo de conocimiento específico del cual trata la investigación. Y el nivel de investigación, según Mario Bunge, depende de la intención o de lo que se va a hacer en la investigación. Es decir, si se va a resolver un problema, es aplicativo. Si lo que se va a hacer es estimar un evento, es predictivo. Si lo que se va a hacer es explicar un comportamiento, es explicativo. Si lo que se va a hacer es a determinar una dependencia o una relación entre variables, es relacional. Si lo que se va a hacer es la descripción de un fenómeno, es descriptivo. Y si lo que se va a hacer es el reconocimiento o la identificación de un problema, es exploratorio. Entonces, a partir de ese propósito y teniendo claro cuál es la línea de investigación, ¿sí?, se identifica la población de estudio. Y con esos tres elementos se estructura lo que se conoce como el enunciado de la investigación. Ya este enunciado es un paso más profundo, más concreto de lo que es el propósito de la investigación. En esa secuencia, una vez tenemos el enunciado, el cual ya nos diste a conocer, Luis Antonio, procedemos a establecer el objetivo de la investigación. El objetivo es otro de los aspectos muy importantes dentro de los pasos iniciales a tener en cuenta para llevar a cabo una investigación científica. Primero, porque se redacta a partir del enunciado que explicaste anteriormente. Por lo general lo redactamos agregando un verbo en infinitivo al enunciado propuesto. Una vez hecho esto, es también relevante indicar que los objetivos o el objetivo son la traducción operativa del propósito del estudio y que la condición primordial para todo objetivo es que deben ser alcanzables y por lo tanto operacionales. Es así que en la investigación cuantitativa se debe hacer uso de herramientas. Estas herramientas son las estadísticas, los datos, los números, las cifras, esta información que soporta en el problema encontrado. Una vez realizamos esto, es necesario concretar el objetivo principal de la investigación, el cual también se le puede denominar objetivo específico. Este es importante y se deriva de la especificidad de la investigación. Por otro lado, se tienen los objetivos secundarios o también conocidos como operacionales. Estos son los pasos que nos permitirán alcanzar la meta grande, el propósito de toda la investigación completa. Efectivamente, mi querido Luis Alfonso, el objetivo de estudio es un paso más concreto en el proceso de investigación científica.
Este objetivo, al establecer una acción, ya se da una especificidad de lo que se busca en el nivel de investigación y se plantean las acciones a seguir en dicho estudio. Este objetivo también es la base para plantear la hipótesis, ¿sí? Tanto el objetivo de estudio como el enunciado ayudan a la construcción de la hipótesis. La hipótesis consiste en la proposición con valores de verdad del enunciado, ¿sí? Se expresa de forma afirmativa, ¿sí? Pero corresponde únicamente al objetivo principal, ¿sí? Es decir, a lo que apunta el propósito dentro de la línea de investigación. Entonces, esta hipótesis dentro de una investigación cuantitativa apuntará a que se debe calcular la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Ya que va a tener unos valores de verdad, pues hay que determinar la probabilidad de ocurrencia de dicha afirmación. Y en las investigaciones cualitativas, lo que se busca demostrar es con un razonamiento heurístico dicha hipótesis, ¿sí? Entonces, esta hipótesis también se puede hacer desde un punto de vista racional, ¿sí? Es decir, lo experimental. Desde lo experimental se puede trabajar la hipótesis. Y en ese aspecto necesitaría un fundamento o argumento para su planteamiento. Pero también puede ser empírica, es decir, sin experimentación, por lo cual no necesitaría ni fundamentos ni argumentos. Entonces, desde ese punto de vista, avanzamos hacia la hipótesis estableciendo desde una afirmación lo que puede ocurrir en ese estudio planteado. Efectivamente, querido Luis Antonio. Finalmente, en la investigación científica, otro paso importante y que se deben contemplar son las variables. Existen dos tipos de variables, dependiendo del carácter de las propiedades de las unidades de estudio a las que se refieren y la forma en que se expresan las variaciones que presentan. Las primeras son las variables cuantitativas. Es cuando se trata de características cuyas variaciones pueden ser expresadas en forma numérica, por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, el número de hijos, los años de servicio, etc. La segunda son las variables cualitativas. Estas se refieren a características o atributos cuyas posibilidades de variación no se expresan en números o cantidades, sino más bien son cosas como género, sexo, estado civil, la opinión respecto a algún servicio, condiciones de la vivienda, etc. Entonces, las variables cuantitativas, que son las que nos interesan el día de hoy, se dividen en dos tipos, de acuerdo a las posibilidades de valor que pueden asumir. La primera es la variable cuantitativa continua. Estas pueden asumir cualquier valor en determinado rango. Este tipo de variable cuantitativa aplica principalmente para características cuyos datos son obtenidos mediante procedimientos de medición. Una variable se dice que es continua si teóricamente asume cualquier valor en él. Por ejemplo, el peso, la estatura, la edad o la velocidad son variables continuas. No importa cuán pequeña sea la diferencia entre la estatura de dos personas, siempre es posible encontrar otra persona con una estatura cuyo valor se ubique entre la persona A y la B, o entre los dos sujetos de investigación. Por el otro lado, la variable cuantitativa discreta tienen posibilidades limitadas para asumir valores en determinado rango, a diferencia de la anterior. En este tipo de variables cuantitativas se ubican características cuyos datos pueden ser obtenidos mediante procedimientos de conteo o registro. Una variable discreta cuantitativa tiene la particularidad de que no puede asumir todos los posibles valores dentro de un intervalo, como la anterior sí podía.
Un ejemplo claro de una variable discreta es el total de goles en un partido de fútbol. Siempre van a ser o 0, o 1, o 2, o 3. La naturaleza de esta variable le impide asumir un valor, por ejemplo, fraccionario. O sea, nunca podremos decir que las anotaciones de un partido fueran 1,37 o 2,8. Con este ejemplo, y por último, es importante aclarar que conocer los tipos de variables es útil para contemplar ampliamente las posibilidades de abordar un tema y problema de estudio desde el enfoque cuantitativo. Y también para comprender que los datos en este enfoque cuantitativo o en este enfoque de investigación son mucho más que números aislados. Muchas gracias por la opinión y la clarificación de los expertos Luis Antonio Medina y Luis Alfonso Calderín. A nuestros queridos televidentes, agradecerles también por la sintonía. Los esperamos a la misma hora y por el mismo canal en nuestra próxima emisión. Chao, chao.